Buenas tardes para todos. Dios les bendiga ricamente. Reciban un saludo cordial, esperando que se encuentren bien. Nuestro deseo en esta tarde es poder reunidos alabar, bendecir y exaltar el nombre de nuestro buen Dios. Así que queremos preparar nuestros corazones en este día para adorarlo a Él, para reconocer que Él es el Señor, que en Él está nuestra roca fuerte, nuestro asidero. Podemos venir delante de Él y tomarnos de su mano, que de Él vamos a recibir el consuelo, la fortaleza y la gracia que necesitamos para poder día a día poder vivir en sus propósitos, en sus designios, en sus planes. Queremos orar, iniciar nuestro tiempo en este día presentándonos delante de nuestro buen Dios, honrando y exaltando su nombre. Padre, gracias. Gracias en este día por la bendición que tenemos de acudir con confianza ante tu trono. Gracias porque podemos venir ante la presencia de nuestro buen Dios con alabanza, con expresiones de gratitud, porque nuestro corazón está agradecido contigo, Señor. De ti recibimos la fuerza, de ti recibimos la consolación. De ti recibimos, Señor, el aliento para poder día tras día caminar en tus propósitos. Oh Dios, gracias. Gracias porque nuestra confianza no está en lo temporal, en lo pasajero. Nuestra confianza está en el Señor, que hizo los cielos y la tierra. A Él queremos adorar. A Él queremos bendecir con todo nuestro corazón, darle alabanza, exaltación y honor al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por eso nos unimos como comunidad de fe, como comunidad de redimidos, de creyentes, para honrar y exaltar a nuestro gran Rey y a nuestro Señor. Recibe la gloria, Señor, en esta tarde. Gracias por el día que nos regalas, por la oportunidad que tenemos de poder presentarnos delante de ti y de poder adorar y engrandecer el nombre de nuestro Rey y Señor. Queremos, oh Dios, alabarte y reconocer que eres el eterno Rey. Señor, gracias en este día especial, porque como congregación podemos reunirnos por este medio para adorar y bendecir al Señor. Queremos que usted pueda buscar en las Escrituras, allí con su Biblia dispuesta y a mano para poder buscar este texto bíblico. Salmo 27, versículo del 1 hasta el versículo 14. Dice el salmista de la siguiente manera: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme.
Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Qué hermosas palabras con ellas podemos iniciar este tiempo diciéndole al Señor, ciertamente tú eres mi luz y mi salvación. Allí cuando los tiempos no parecen tan buenos, allí cuando las tensiones están a flor de piel, allí cuando las situaciones complejas parecen que están tomando el control de nuestras vidas y de nuestras circunstancias, nosotros podemos volver nuestra mirada al cielo y decir, Señor, en ti está mi confianza. Queremos alabar al Señor, así que entone cantos a nuestro buen Dios. Alabe a Dios con sus labios, abra su boca y bendiga su nombre. Y nos unimos para entonar estos cantos y bendecir al Rey de Reyes en este hermoso día. En Jesucristo, quien con su sangre me compró, fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. Me glorío en Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte redentor. El enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrán, mis pies por gracia sostendrán. Gloria sea a Cristo.
me cargan alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me río en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Me río en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Fuerzas yo no confiaré, o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es
Él es nuestro castillo fuerte. A Él queremos adorar, a Él queremos bendecir, a Él queremos darle la gloria, la honra, el honor y el poder. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey. Él merece que le adoremos, que le exaltemos, que le demos la alabanza, el poder y el imperio, porque Él es nuestro Rey, nuestro Dios. A Él bendecimos, gloria al Señor, y a Él alabamos. Dice el Salmo 32, versículo 1 hasta el versículo 11, y buscamos en nuestras Biblias. Dice la palabra del Señor: qué bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Queremos seguir cantando, los rectos de corazón queremos seguir alabando, engrandeciendo y exaltando el nombre de nuestro Rey. Alabemos a nuestro Dios con estos dos cantos y sigamos dándole la gloria, la honra. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida
Nuestro corazón se alegra, Señor, y se regocija. Porque podemos, Señor, siendo hombres y mujeres, adorar a un Dios tan grande y tan santo. Santo, santo, tú eres digno, el cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre santo es. Las naciones y el universo fueron hechos por tu voz. En la tierra sea tu voluntad, como en el cielo es, como en el cielo es. Santificado, Santificado tu nombre es, santificado es, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre es santo es. Santificado tu nombre es, Señor, santificado es, santo tu nombre es, santificado tu nombre es, Señor y majestad, oh, divina autoridad, tu nombre es santo es. Santo, 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 tú eres tú digno, eres digno. el cantarte hoy es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre santo es. Conmigo, tu nombre santo es. Santificado tu nombre es, santificado es, santo, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre es santo es. Santificado tu nombre es, santificado santo, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es, tu nombre santo santo Tu nombre santo es, Señor.
Queremos reconocer que eres el Dios que hizo cielos y tierra. Queremos reconocer que eres el Dios todopoderoso. No hay otro como tú, Señor. El Dios inigualable, el Dios que es merecedor de alabanza, de gloria y de toda exaltación. Queremos alabar y exaltar tu santo nombre en este día. Queremos darte la alabanza, oh Dios, porque tú eres aquel que nos sostiene con tu mano, quien renueva nuestras fuerzas y da aliento a nuestros corazones. Señor, oramos en este día porque nos unimos todos nosotros como comunidad de fe para reconocer que eres el Señor, el Todopoderoso, el Dios de toda bondad, el Dios de toda misericordia. Queremos levantar nuestra voz y unirnos también para orar por aquellos que en medio de sus crisis, de sus tiempos complejos, de sus situaciones de salud, necesitan hoy recibir tu fuerza, tu consuelo y tu fortaleza, Señor. Por aquellos que están conectados en este día y que están pasando por tiempos complejos y difíciles. Sé tú, Señor, extendiendo tu mano poderosa sobre ellos. Sé tú extendiendo tu poderosa mano sobre sus vidas en medio de sus quebrantos de salud, en medio de sus angustias, en medio de sus aflicciones, en medio de sus temores, en medio de esas situaciones que puedan estar llenando su vida de ansiedad y de inquietud. Oh Dios, levantamos nuestra voz confiados de que tú eres el Dios que nos sostiene, que renueva nuestras fuerzas, que toca nuestros cuerpos físicos y que es capaz de operar milagros, sanidades y hacer su obra maravillosa y portentosa en medio de nuestras vidas. Oh Dios, clamamos para que ese Dios que todo lo puede, para el cual no hay nada imposible, para el cual no hay nada difícil, opere en medio de nosotros, actúe en medio de nosotros de una forma especial. Oh Dios, levantamos nuestra voz y decimos, tú eres nuestra confianza, Señor. Tú eres nuestra confianza, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro ayudador. El consuelo, oh Dios, lo recibimos de ti. Oh Dios, por más difícil que sea la prueba, por más difícil que sean las circunstancias, por más difícil que sean las situaciones que podamos estar pasando, hoy venimos depositando nuestra vida delante de la presencia del Rey eterno. Oh Dios, recibe la gloria, recibe la honra, el honor y la exaltación, hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Qué bueno es el Señor, qué bueno es aquel que es nuestro Dios. Qué bueno es poder entonar cantos y alabar el nombre de nuestro gran Rey y Señor. Quiero que juntos busquemos en nuestras Biblias, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 1 hasta el 24. Y queremos leer este primer capítulo del libro de 2 Corintios y compartir nuestro tema de meditación bíblica dominical en este día, que se llama el consuelo divino en medio de las tensiones. Cuando nosotros pensamos en consuelo, pensamos en alguien que está pasando por una crisis y viene alguien a alentar, a animar, a dar una palabra de ánimo, a poner su mano sobre nuestro hombro en medio de las circunstancias complejas y que nos da aliento en medio de tensiones. Y cuando pensamos también en tensiones, estamos pensando en cualquier situación que nos haga salirnos de nuestra tranquilidad, que nos hace salir de esos momentos donde las aguas están tranquilas. La tensión la podríamos comparar a un tempestuoso mar que está agitado con olas bravías que azotan nuestras vidas.
Todos pasamos por tensiones, experimentamos pruebas y dificultades. Pero es interesante que cuando vamos a la Biblia encontramos al apóstol Pablo dándonos este hermoso capítulo de la Escritura que probablemente usted en algún momento ha leído o ha tomado tiempo para reflexionar en él, o ha escuchado usted en algún momento una prédica basada en este texto. Pero hoy queremos usarlo para hablar del consuelo divino en medio de tiempos de tensión. Dice la Escritura así, en Primera de Corintios capítulo 1, versículo del 1 al 24, y leemos en nuestras Biblias: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos, dice la Escritura en el versículo 9, en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Verso 17. Así que, al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.
Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra en este primer capítulo de Segunda de Corintios, capítulo 1. Qué interesante. Quiero que usted pueda tener allí su Biblia abierta para seguir la secuencia y vamos a estar mirando algunos detalles interesantes en medio de lo que queremos compartir en esta tarde con todos nosotros. Mire, Pablo tenía una experiencia con la comunidad de creyentes de Corinto. Corinto era una iglesia, una comunidad de cristianos que conocían a Pablo. Pablo había estado en esa ciudad. Había estado allí predicando el evangelio. Fue un hombre que los conoció, que estuvo con ellos. Pero Pablo vivió una experiencia muy particular con esta iglesia. Y no todas las experiencias que tuvo Pablo con algunos creyentes o con algunas iglesias a lo largo del imperio fueron experiencias necesariamente buenas. Él tuvo situaciones en algún momento tensas, en algún momento difíciles, situaciones en algún momento complejas. Y este capítulo 1 nos muestra una tensión y una dificultad que estuvo presente en medio de la relación de Pablo con los hermanos en Corinto. Y quiero hablarle de ello. Y la idea de plantearle este tema a la luz del contexto de lo que se estaba viviendo es que nos podamos dar cuenta de que aún en medio de las tensiones y de las dificultades de cualquier tipo y de cualquier índole que nosotros podamos vivir y que podamos experimentar, cualquiera que sean esas tensiones, Dios nos puede dar consuelo. No importa el grado, la magnitud de los conflictos, dificultades, tensiones o situaciones difíciles. Mire, Pablo se presenta en los primeros 2 versículos a los hermanos y cuando leemos el versículo 1 y el versículo 2 podríamos pensar que Pablo solamente está haciendo una introducción, pero hay algo que pone de manifiesto Pablo en estos 2 versículos. Él saluda a los hermanos, gracia y paz sea del Señor, y él está escribiendo esta carta a los santos, a los hermanos que han sido apartados para Dios, que son creyentes en la comunidad de Corinto. Pero mire qué interesante cuando Pablo se presenta, él llega y les dice, les plantea de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y pareciese que eso tal vez no sea algo muy significativo, pero sí lo es. Y sí lo es porque por lo que vamos a estar viendo, existían ciertas tensiones que se estaban viviendo entre algunos cristianos de Corinto y Pablo. Y cuando Pablo se presenta y dice, soy apóstol del Señor, o sea, Dios me envió. Pero el ser apóstol no es algo que yo me autoimpuse, es algo que Dios hizo conmigo. Mi convocatoria a ser un apóstol y ser un enviado de Dios no fue un título que yo me asigné a mí mismo. Esas credenciales me las otorgó Dios. O sea que lo que yo los hablo y lo que yo estoy haciendo, no lo estoy haciendo porque a mí se me ocurrió de la noche a la mañana. Lo que yo estoy haciendo es porque Dios me convocó y me llamó a mí a hacer lo que hago. Y con esto Pablo les estaba queriendo plantear de que su ministerio y lo que él hacía no era una ocurrencia suya, no era algo que de la noche a la mañana se le metió en su mente, sino que era algo que Dios lo había impulsado a hacer, ir a predicar el evangelio, ser un mensajero del Señor en medio de las comunidades cristianas. Y esos 2 primeros versículos, más que un saludo inicial,
Es una declaración directa de que lo que yo soy y lo que yo hago no es algo que yo estoy haciendo como un esfuerzo humano, sino que es lo que Dios quiere que yo haga. Interesante, estos dos primeros versículos del capítulo 1. Pero cuando llegamos al versículo 3 y 4 nos encontramos que él levanta una alabanza a Dios. En el verso 3 y 4 él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y describe a Dios allí de la siguiente manera: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él alaba a Dios y reconoce que el Señor Jesús y el Padre son el Señor, el dueño de todo, el soberano, el eterno Rey, y que ese Padre es Padre de misericordias. Es el Dios de toda consolación. Pablo está reconociendo que la misericordia proviene de él y la consolación proviene de él, y alaba a Dios por eso. Qué interesante, porque consolación es un término usado constantemente en la Biblia para hablar de otorgar fuerzas a alguien que no las tiene, hacer fuerte a alguien que está en un momento de debilidad. De ahí viene la raíz y la idea del concepto consolar, dar fortaleza, tomar a alguien y guiarlo, caminar con él, alentarlo y animarlo. Dios es el Dios de consolación. Cuando vamos a lo largo de la Biblia nos encontramos que se habla de Dios el Padre como consolador de Israel. Pero también la Biblia en distintos lugares nos presenta a Jesús también como el consolador, como nuestro abogado, el que intercede por nosotros. Recuerdo primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Él es aquel que nos da consuelo, aquel que es nuestro abogado, aquel que está con nosotros. Se usa la misma idea: alguien que ayuda, que está con nosotros, que nos sostiene en medio de nuestras circunstancias. La Biblia también plantea que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Capítulo 14 y 15 del Evangelio de Juan, usted puede leer con detalle, se presenta al Espíritu Santo de Dios como consolador. Usted va a encontrar en la Biblia que el consuelo en la Escritura viene de Dios el Padre, pero también se nos otorga consuelo a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, y también recibimos consuelo a través del Espíritu de Dios. El Dios Trino es un Dios de consolación. Y lo interesante de todo esto es que Pablo reconoce que ese Dios es Dios de misericordias y de consolación. Pero también él reconoce que nosotros recibimos de su consolación, no para tomar esa consolación y para nosotros, sino que también Dios nos da consolación para que también nosotros otorguemos consolación a otros, para que nosotros también podamos alentar a aquellos que están pasando tiempos de tensión, de dificultad y de inquietud. Recibimos consuelo de Dios, recibimos aliento de Dios en los momentos complejos de la vida, también para que nosotros en otros instantes de nuestro caminar diario podamos extender esa misma consolación a aquellos que están pasando por tiempos de dificultad. ¿Cuántas veces usted ha experimentado la gracia, el cuidado divino? ¿Ha experimentado la gracia del Señor en su vida? Y ha tenido la oportunidad, después de que ha pasado por esos valles de sombra y ha recibido la consolación de Dios, usted empieza a ver que Dios lo usa como instrumento para traer consolación a otros. Usted experimentó la misericordia y el consuelo divino del Dios Trino, pero también usted puede empezar a dar de eso a aquellos que están a su alrededor. Qué hermoso es eso.
Saber que podemos alabar a Dios porque Él nos da su consuelo y nos extiende su misericordia. Y puede ser que usted en este momento está experimentando ese consuelo y esa misericordia de Dios en medio de momentos difíciles que pudiese estar pasando en este momento. Dios no solamente le da ese consuelo y esa misericordia para levantarlo y para renovar sus fuerzas, sino también para que en algún momento usted se convierta en un instrumento de misericordia para otros. Pablo reconoce que él ha recibido consuelo de Dios y es por eso que a partir del versículo 5 hasta el versículo 7, Pablo habla de su experiencia. Desde el verso 5 hasta el verso 7, si usted lo tiene allí en su Biblia y lo puede ver, usted va a encontrar que Pablo plantea que él ha sido afligido, pero que a su vez, en medio de los tiempos de aflicción, él ha experimentado la consolación divina. Mire, la vida de Pablo estuvo llena de constantes experiencias de aflicción, de prueba y de dificultades. Mire lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al 28. Y leo para ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 23, capítulo 11, versículo del 23 al 28. Dice Pablo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros, en ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga y en muchos desvelos, en hambres y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, dice el apóstol, verso 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo fue un hombre que experimentó constantes aflicciones, permanentes aflicciones, pruebas, tiempos complejos y difíciles. Y este pasaje de Segunda de Corintios capítulo 11 nos pone de manifiesto de que ciertamente él vivió esos tiempos complejos, pero también él experimentó en medio de todo eso la consolación divina. Mire, cuanto más arduas son las aflicciones, más grandes son los refrigerios de Dios. Qué hermoso eso, saber que aún en medio de los momentos tensos de la vida, en esos instantes podemos recibir el consuelo divino. Dios permite que pasemos por aflicciones para que en medio de ellos seamos perfeccionados, pero para que a su vez también experimentemos la consolación divina. Experimentamos aflicción porque así como pasamos en medio de esa aflicción, Dios también nos extiende su consuelo. Porque la Biblia llega y dice que inclusive el mismo Jesús padeció, por lo cual Él es capaz de consolarnos. Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice que Él también fue tentado y por eso Él también puede socorrernos en medio de nuestras tentaciones. Eso significa que Jesús, el Hijo de Dios, también experimentó tiempos de prueba y de dificultad, y por eso Él entiende lo que tú estás pasando, Él entiende lo que tú estás viviendo, Él entiende también las circunstancias que tú pudieses estar experimentando en este momento y que pudieses estar viviendo en tu vida. Las aflicciones nos ponen en un proceso formativo. Las aflicciones se convierten en un proceso en medio del cual Dios trabaja con nuestras vidas. La Biblia no llega y nos dice que
que las aflicciones para los creyentes van a estar ausentes. No, más bien la Biblia y el Nuevo Testamento está lleno de recordatorios de que las aflicciones son realidades que vamos a enfrentar y las tensiones son realidades que vamos a pasar. Juan capítulo 16, versículo 33 dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, Él ha vencido, el Señor ha vencido. En el mundo vamos a experimentar aflicción, tensión, dificultades. Juan 16, 33, pero confiad, el Señor ha vencido y por eso usted y yo podemos tener la plena certeza y la plena confianza de que el Señor nos va a ayudar en medio de las circunstancias complejas y difíciles. Hechos 14, 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, viene hablando de los seguidores de Jesús que estaban enseñando y predicando en medio de las comunidades cristianas. Dice, pasaban por las iglesias confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, dice Hechos 14, 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, la Biblia y el Nuevo Testamento nos plantea que la aflicción y la tensión es parte del escenario real de la vida. Esa idea de que usted y yo, si somos cristianos, estamos eximidos de ese tipo de cosas, esa no es una perspectiva bíblica. Ese es un ideal que algunos cristianos tienen. Pensar de que pueden vivir en la vida y que en la vida no van a tener dificultades o tiempos de ansiedad y de dificultad. Claro que lo vas a ver, pero asimismo como sabemos que van a existir tiempos de dificultad y tiempos de tensión, así también sabemos de que Dios es un Dios de misericordia y de consolación. Y es por eso que el apóstol Pablo, en este hermoso pasaje del verso 5 al 7, él nos pone en perspectiva y nos recuerda que él ha estado afligido, pero que a su vez él también ha recibido el consuelo divino. Entonces, cuando miramos eso, nos damos cuenta de que si estoy pasando por un tiempo complejo en este momento, puedo tener la plena seguridad y puedo tener la plena certeza de que ese Dios que también está permitiendo de que pase por tiempos de dificultad, es el mismo Dios que va a traer consolación sobre mi vida. Mire el verso 8 en adelante. Vamos a ver el versículo 8, si tiene allí el pasaje de segunda de Corintios capítulo 1. Y vamos a leer del 8 hasta el versículo, a ver desde el verso 8 hasta el 11, porque cuando vemos ese pasaje, mire qué interesante, porque Pablo describe un poco la tribulación que él estaba viviendo. Pablo vivió muchas aflicciones y tribulaciones a lo largo de su trabajo como apóstol y como enviado de Dios. Pero también Pablo vivía tensiones y a partir del versículo 8 él nos empieza a contar situaciones muy concretas que él había vivido en medio de las comunidades cristianas y particularmente algunas situaciones que él había estado viviendo con los hermanos de Corinto. Situaciones tensas, situaciones difíciles, situaciones que se generaron un clima de tensión entre él y muchos hermanos de la comunidad en Corinto. Dice desde el verso 8 del capítulo 1 de Segunda de Corintios, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. Cuando leemos todo esto, nos preguntamos, ¿a qué tipo de tribulación se está refiriendo Pablo? Él describe que en Asia le sobrevino una gran tribulación, una situación difícil, y él dice que fue una situación abrumadora. Inclusive él llega y dice posteriormente que él tuvo en sí mismo sentencia de muerte, o sea, una situación crítica y compleja que él vivió. El pasaje no nos dice qué fue. El texto no nos da una explicación directa de qué fue la situación.
Pero cuando nosotros examinamos, porque sabemos que Pablo ciertamente tuvo un cúmulo de situaciones, ¿qué pudo haber sido? Bueno, Pablo muchas veces tuvo situaciones con los judíos. Leímos en 2 Corintios 11, los judíos le dieron de azotes en algún momento. En Éfeso, en Asia, precisamente, Hechos capítulo 19, un gran alboroto y él tuvo que escapar de Éfeso por todo lo que se vivió en ese lugar. Vivió persecuciones en Hechos capítulo 20 y él tuvo que salir de varias ciudades porque se generaron climas de tensión en medio de los lugares donde él predicó el mensaje del evangelio. Pero todas esas circunstancias no nos mencionan cuál fue la situación, cuál fue esa tribulación, cuál fue esa situación de zozobra y de inquietud que en Asia llegó a generarle a él una situación de profunda tensión. Claro, aún en medio de esas tensiones, Pablo sabía que Dios estaba con él y que Dios lo iba a sostener y que su consuelo él lo recibía de parte de Dios. Inclusive cuando leemos desde el verso 8 hasta el 11, Pablo tiene la certeza de que el poder de Dios, el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, era el mismo poder que iba a operar en medio de esta situación que se había estado generando y que no se da mucho detalle en estos pasajes. Por eso es que Pablo le solicita a los hermanos de Corinto y le dicen, oren por nosotros. Oren por nosotros, a favor nuestro, apóyennos con su oración, porque cuando ustedes nos apoyen con su oración, nosotros vamos a poder enfrentar estas circunstancias que estamos experimentando, que estamos pasando y que estamos viviendo. Qué interesante todo esto. Pablo, a pesar de ser un hombre de Dios, él también vivió tensiones. Aquí no fue una persecución por causa del evangelio. Aparentemente, se estaba generando una situación también con algunos de los hermanos en Corinto. Habían algunas situaciones que estaban generando tensión con la comunidad de Corintios, no todos, pero con algunos de ellos. Y es por eso que desde el verso 12-14 Pablo hace una defensa de sí mismo. Y uno se pregunta, ¿por qué si Pablo viene hablando de misericordia, experimentar la misericordia y la consolación de Dios? Inmediatamente en el verso 12 al versículo 14, él hace una defensa de sí mismo. Pareciese que había una situación de fondo que se estaba suscitando con algunos creyentes, algunas personas en Corinto, que estaba generando tensiones en medio de la comunidad con Pablo y que algunos hermanos se sentían inquietos. Porque dice Pablo en el versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo llega y dice, yo tengo la conciencia limpia. Lo que está queriendo decir en esos versículos es, mis intenciones siempre han sido claras y directas. Yo nunca he hecho nada en lo oculto. Yo nunca he hecho nada a escondidas. Yo nunca he hecho nada allí, ni he manipulado, ni me he movido por interés. Pareciese, y cuando usted lee las dos cartas a los Corintios, ciertamente algunos hermanos en Corinto pensaban que Pablo era un calculador, era un interesado y que él estaba manipulando algunas situaciones y que él no había estado actuando correctamente. Y ciertamente el lenguaje de las dos cartas, primera y segunda de Corintios, nos hace ver que había algunas personas que tenían cierto criterio y opinión de Pablo,
Y por eso lo cuestionaban, por eso lo atacaban, por eso venían y decían, no, este hombre no tiene buenas intenciones. Y Pablo por eso llega y dice, yo tengo mi conciencia limpia, que con sencillez y sinceridad, dice el verso 12 y 13, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y con vosotros. Yo he hecho todo de una forma abierta, yo no he hecho nada al oculto, yo he manejado la proclamación del evangelio, no lo he hecho con ningún tipo de interés. Lo que he hecho, lo he hecho porque Dios me ha impulsado a hacer. Qué interesante es que Pablo, aparentemente a la luz de esto, está haciendo una defensa ante los corintios de una situación que estaba generando tensión con los hermanos. Pero ¿cuál era la acusación? Bueno, si usted lee desde el versículo 15 hasta el versículo 17, hay algunas cosas interesantes. Allí llega y dice, con esta confianza, dice el verso 15, quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que ella en mí sí y no. Cuando leemos esos versos desde el 15 al 17, hay algunas consideraciones interesantes que quiero mencionarle para que entendamos por qué Pablo habla de esta manera. El pensamiento entre algunos corintios es que Pablo era un hombre que no era digno de fiar, no era digno de confianza. ¿Cuál era la razón de todo esto? Bueno, por lo que leemos en los libros de Corintios y en el libro de Hechos, aparentemente Pablo le había dicho a los hermanos de Corinto de que él en algún momento iba a ir a visitarlos, iba a ir donde ellos. Iba a estar. Pablo estuvo en Corinto durante un tiempo, luego siguió predicando a lo largo del Imperio Romano y él, en medio de sus misivas y de sus mensajes a los hermanos de la región, les dijo, yo voy a ir a visitarlos. Pero él no pudo ir. No pudo ir como lo había planeado. Así que Pablo lo que hizo bajo esas circunstancias fue enviarles una carta. Cuando nosotros leemos Primera de Corintios, capítulo 16, versos 15, 5 al 7, Primera de Corintios 16, del 5 al 7, Pablo le dice a los hermanos de Corinto, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pareciese que Pablo tuvo circunstancias que no le permitieron ir, cambió sus planes, decidió verlos posteriormente, llegó y dijo, bueno, cuando vaya a Macedonia voy a pasar a verlos y de nuevo cuando regrese de Macedonia voy a procurar visitarlos nuevamente. Pero parece que esa situación generó una tremenda tensión porque algunas personas en Corinto llegaron y dijeron, no, Pablo es un hombre que te dice sí hoy y mañana te dice que no. Este hombre hoy llega y te dice, voy a hacer esto por ti, pero después cambia de opinión. Y eso empezó a generar una tensión entre algunos hermanos. Imagínense, no era que Pablo estaba predicando un evangelio alejado de lo que Jesús enseñó. No era que Pablo había tenido una falta moral, no era que Pablo había cometido una falta, ¿cómo se llama? Que era digna de ser cuestionada. Simple y sencillamente no había podido ir a visitarlos y muchas personas en Corinto empezaron a cuestionar. Pablo es del tipo de persona que te dice sí en un momento y que después te dice que no. Entonces empezaron a catalogar a Pablo de un hombre que no era digno de fiar. Eso es un hombre que no es digno de confianza. Entonces eso empezó a generar tensiones con Pablo.
en algún grupo y algún sector de personas dentro de esta comunidad empezaron a tener dificultades con él. Y algunos se sentían incómodos. Y Pablo lo que hizo al no visitarlos fue escribirles una carta que les envió atendiendo algunas situaciones, tratando de resolver algunas situaciones que se estaban dando en la iglesia de Corinto y al final de cuentas él no pudo ir dentro del tiempo que él había establecido. Y los hermanos llega y dice, él prefiere atender estas situaciones por carta antes que venir a visitarnos, antes que venir a vernos, antes que venir a atender algunas situaciones en medio de la iglesia. Qué tremendo esto. En medio de todo esto, nos podemos dar cuenta de que el apóstol Pablo vivió situaciones de tensión en medio de las iglesias por situaciones pareciesen tan sencillas. Alguien de nosotros podría decir, ¿cómo es posible que se generara un cruce de palabras, una serie de situaciones tan complejas? Porque el apóstol tuvo dificultad. El texto no nos dice por qué, simplemente no pudo ir, pero después decidió, voy a enviar una carta y posteriormente voy a pasar cuando viaje a Macedonia. Y los hermanos simplemente se indispusieron y algunos hermanos empezaron a hablar de Pablo y a cuestionarlo y a atacarlo. Tensiones. Pablo no fue un hombre exento de tensiones, inclusive en medio de las iglesias. Pablo no fue un hombre exento de dificultades, aún en medio de las congregaciones. ¿Qué es lo que hace Pablo en medio de todo esto? Bueno, Pablo lo que hizo, según lo que se relata en Segunda de Corintios, es que él envía a Tito a Corinto con una carta muy severa tratando algunas situaciones. Y eso obviamente todavía fue una situación de mayor dificultad y conflicto porque todavía algunos sectores de la iglesia dijeron, ¿cómo es posible que él no venga? Y simplemente envió una carta para resolver una situación que se estaba dando, situaciones que se estaban dando en medio de la iglesia. En medio de esas circunstancias, en medio de todo eso, los corintios acusaron a Pablo de ser voluble y que él no debía de haber enviado a una persona o una carta. Él es un hombre que cambia de opinión. Esta situación lleva a Pablo a defenderse. Y por eso es que en el versículo 18, si puede leer allí en su Biblia, él llega y dice, más, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Si Dios es un Dios fiel y sus palabras son siempre sí, lo que Dios cumple, nuestras palabras, dice Pablo, no son sí y no. Nuestras palabras son también sí. Así como Dios es fiel en sus palabras, nosotros también hemos sido fieles con las nuestras. Nosotros vamos a ir. No pudimos ir en algún momento. He tenido que escribirles para resolver algunas situaciones, pero vamos a estarles visitando en algún momento. Mi sí es un sí. No fue en este momento, pero lo va a hacer en algún otro instante. Y ciertamente Pablo lo hizo. Pero en medio de todo esto, Pablo se defiende en medio de las tensiones y en medio de las circunstancias que se estaban suscitando con la iglesia. Pablo llega y dice, inclusive, el argumento que ustedes están usando es falso. El argumento que ustedes están utilizando para cuestionarnos no es un argumento válido ni verdadero. Es por eso que en el versículo 19 hasta el versículo 22, él llega y dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pablo llega y les dice a estas personas, el argumento que ustedes están levantando es un argumento falso.
Mi predicación en medio de ustedes ha sido sincera. Todas las promesas de Dios son sí. Y por eso nosotros no estamos teniendo un sí y un no a la vez. Nosotros decimos sí. Las promesas de Dios son sí en Él. Y lo que nosotros también les predicamos y lo que nosotros les hemos dicho también es sí. Nosotros, yo y mis colaboradores, Silvano, Timoteo, nosotros hemos sido comisionados por Dios. Estamos llenos del Espíritu de Dios. Tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios. Somos suyos para hacer esta tarea. Él nos ha comisionado y nos ha enviado. Él nos ha ungido para hablarles a ustedes. Por eso el argumento que ustedes tienen es un argumento de poco peso. Ese argumento de que somos cambiantes, ese argumento de que ahora tenemos un estado de ánimo y mañana otro, de que ahora decimos sí, mañana no. Pablo llega y dice, eso no es así. Nosotros hemos dicho sí a ir a visitaros. No fue posible hacerlo en este momento, pero en algún momento lo vamos a hacer. El argumento que ustedes tienen es un argumento que no es sólido. Por eso Pablo se defiende. Mire cómo Pablo tenía un cúmulo de tensiones. Tensiones por predicar el evangelio, tensiones con los judíos, tensiones con los gentiles y en algunos casos tensiones hasta con hermanos en medio de las iglesias. Pero aún en medio de sus tensiones, Pablo nos sigue reiterando de que él ha experimentado la misericordia y la consolación de Dios. La única manera en que Pablo se ponía a sostener firme en medio de cuestionamientos de judíos, en medio de cuestionamientos de gentiles, en medio de cuestionamientos de creyentes dentro de las comunidades, era por la fortaleza y el consuelo que provienen de Dios. Él es aquel que sostenía a Pablo. Él es aquel que le daba la fuerza para poder sobrellevar estas circunstancias. ¿Cuántos de nosotros probablemente en medio de situaciones así podríamos llegar y decir, yo ya hubiese tirado la toalla, yo ya me hubiese agotado de esta situación, por todo lado vienen pruebas, dificultades y tensiones? Pero Pablo fue un hombre y así muchos de aquellos que servían con él, que en medio de todo eso sabían que ellos podían permanecer firmes y cimentados firmemente porque sabían que el Señor era quien les daba consuelo. Cuando yo miro todas estas circunstancias del capítulo 1 de Segunda de Corintios, tengo que tener claro que el único que nos puede sostener y nos puede dar consuelo y misericordia en medio de las complejidades y las dificultades es Dios. El único que podía sostener a Pablo en medio de todo esto era el Señor. Y por eso él podía estar seguro de que las acusaciones de los corintios estaban mal fundamentadas. Inclusive Pablo pone a Dios como testigo, mas invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Pablo pone a Dios como testigo de que lo que él está hablando es cierto. Y llega y dice, y llega y plantea en el versículo 23, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo llega y dice, Dios es mi testigo. Pablo entiende que los corintios habían asumido que él no los había visitado debido a razones egoístas, ya que era un hombre que no tenía integridad o que tenía miedo al conflicto, y por eso les envió una carta y por eso no fue a atender ciertas situaciones. Ellos tenían ese pensamiento y Pablo llega y dice, yo pongo a Dios por testigo de que no fue por eso. Ciertamente yo les voy a visitar en algún momento, pero no lo he hecho todavía porque cuando vaya a ustedes, yo no voy a ser indulgente. Cuando yo vaya
A ustedes voy a llegar y voy a exhortar a más de uno por su comportamiento. Yo no soy el dueño de la iglesia. Pablo reconoce que él no es el señor de la iglesia, sino que él es un colaborador de Dios. Pero él, con la autoridad divina, llega y habla y dice: yo no voy a ser muy indulgente. Si fuese ahora, yo no voy a ser indulgente con ustedes. Les voy a hablar fuerte. Los voy a confrontar, porque la actitud que ustedes han tomado no es la correcta, porque estas tensiones que ustedes han generado son tensiones que han venido, en lugar de permitir que el evangelio avance. Esto es una situación que ha generado todo un mar de tensiones en medio de la iglesia. Bueno, aquí nos damos cuenta que inclusive las iglesias del siglo I experimentaban tensiones. Miembros de las iglesias con los apóstoles, con el liderazgo de la iglesia cristiana. Y en este caso muy particular, obviamente la gente en Corinto, algunos de los creyentes en Corinto habían levantado argumentos que no eran ciertos. Y Pablo se defiende y él llega y dice: ciertamente nosotros hemos proclamado el mensaje con sinceridad y en verdad. Dios, en medio de todo esto, ha estado con nosotros. Ciertamente no hemos podido ir a visitarlo, ciertamente no hemos podido ir a compartir, a atender ciertas situaciones, pero en medio de todo eso, en algún momento lo vamos a hacer. Dios sostuvo a Pablo. Dios le dio aliento, consuelo y fortaleza a Pablo en medio de tensiones como estas, que muchas de ellas generan dolor al corazón de cualquier líder, dolor al corazón de cualquier pastor, de cualquier apóstol, de cualquier persona que sirve a Dios. Pero en medio de todo eso, Pablo fue un hombre que siempre recibió el consuelo divino. La gracia de Dios siempre operó en él para que en medio aún de las situaciones más complejas y más difíciles, él podía entender que su fuerza y su fortaleza venía del Señor. Cuando vemos el ejemplo de Pablo en este primer capítulo de Segunda de Corintios, nos damos cuenta de que el cristiano no está exento de tensiones. Tensiones en la iglesia, tensiones fuera de la iglesia, tensiones en el trabajo, situaciones que se presentan en la vida cotidiana. Las tensiones son parte de nuestra dinámica de vida, pero qué hermoso es como cuando usted y yo, así como el apóstol Pablo, levantamos súplica al cielo, alabamos y bendecimos el nombre de Dios y podemos llegar y decir: bendito sea nuestro Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Nos ha consolado en el pasado, dice Pablo, nos está consolando en el presente, en medio de dificultad, en medio de tiempos difíciles. Él nos ha consolado. Dios hoy quiere hablar a tu corazón a través de esta palabra. Tal vez usted no está viviendo una situación igual a la que vivió Pablo, pero puede estar viviendo una situación que también le puede estar generando tensión. Situaciones que le están generando algún nivel de estrés, situación que le pueden estar generando algún nivel de inquietud. Situaciones que puede ser que no le están permitiendo dormir y usted en la noche está pasando tiempos de insomnio, que se levanta inquieto, perturbado, intranquilo. Situaciones que le están generando un mar y un cúmulo de inquietud, de duda, de incertidumbre. Y puede usted decir: ¿qué es lo que me va a deparar el futuro? ¿Qué es lo que va por venir? ¿Cómo voy a manejar esta situación? ¿Cómo voy a resolver esta circunstancia difícil? Pablo, en medio de sus tensiones, siempre levantaba su voz alabando a Dios, porque sabía que su consolación venía de Dios. ¿De dónde viene la tuya? ¿De dónde viene tu consolación en esos momentos de aflicción? ¿De dónde viene tu consolación en esos momentos complejos donde no sabemos ni el camino se ve claro? Vemos hacia adelante y decimos: no hay salida, no hay respuesta. ¿Cómo resolvemos todo esto?
El Señor está queriendo hablar a tu corazón en este día y decirte, Él en su gracia quiere extender su consuelo y fortaleza sobre ti. Si has sentido que ya no puedes más, si has sentido tu corazón débil, si has sentido que las circunstancias se están controlando, que las circunstancias y las complejidades son un enorme peso que se está poniendo sobre ti, Dios hoy quiere decirte, yo soy el Dios de consolación. Yo soy el Dios de misericordia que quiero extender mi brazo, mi mano, abrazarte y sostenerte en medio de los tiempos complejos. Dios no nos dice en este pasaje ni en ningún lugar de otros pasajes del Nuevo Testamento que nos va a eximir de la tensión. Nos dice, yo voy a estar contigo. Nos dice, yo voy a estar a tu lado. Y es por eso que hoy usted puede venir con plena seguridad delante del Señor y el Señor te va a decir y te va a tomar en sus brazos y te va a dar la fuerza que necesitas. Hoy queremos levantar nuestra voz delante del Señor y cualquiera que sea la circunstancia que estés pasando, cualquiera sea la circunstancia que estás enfrentando, la tensión que estás experimentando. Pablo, además de sus tensiones ministeriales, estaba teniendo tensiones con los hermanos de la iglesia de Corinto. Estaban hablando mal de él. Estaban expresando cosas que no eran ciertas. Y en medio de todo eso, tenga la plena seguridad que el Dios de consolación estuvo a su lado. Pero él podía llegar y decir, ciertamente Dios ha estado conmigo, aún en medio de todo esto que estoy viviendo, aún en medio de todo esto que estoy experimentando. El Señor quiere extender también su gracia sobre ti. Quiere sostenerte. Y por eso hoy queremos orar y queremos pedir al Señor su gracia sobre nuestras vidas. Queremos pedir su gracia sobre nosotros. Queremos pedir su favor y su misericordia para que Él siga sosteniéndonos en medio de los tiempos complejos. Por eso, allí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Nos vamos a presentar ante el Dios que hizo el cielo y la tierra y que escucha nuestra súplica y clamor y le vamos a decir, Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos ante ti con la plena certeza y la plena convicción de que tú eres quien nos sostiene, Señor. Oh Dios, en estos momentos donde mi corazón siente desfallecer, donde mi corazón se siente débil, donde mi corazón probablemente siente que somos absorbidos por las eventualidades, las dificultades y las angustias. En estos momentos difíciles, Señor, vengo delante de tu altar y delante de tu trono, pidiendo tu socorro, pidiendo tu fuerza, pidiendo tu aliento en medio de las circunstancias, pidiendo que tú seas sosteniendo mi corazón y sosteniendo mi vida, Señor. Oh Dios, no importa la magnitud de lo que estoy viviendo, yo pongo mi confianza en ti. A pesar de lo que estoy pasando, yo pongo mi confianza en el Dios eterno. A pesar de que las tensiones puedan estarme abrumando, a pesar de que las tensiones puedan estar allí día a día alrededor de mi vida, quiero descansar en que mi Dios está a mi lado. Él es quien me sostiene, Él es quien me ayuda, Él es mi ayudador, Él es mi consuelo, Él es mi fuerza. Señor, hoy pongo mi corazón ante ti, hoy traigo mi vida ante ti, hoy traigo mi corazón ante tu presencia, Señor. No importando la magnitud de lo que pueda estar experimentando, no importando la magnitud de lo que pueda estar viviendo, no importando las circunstancias que pueda estar enfrentando, tú eres mi Dios. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Descanso en ti. Pongo mis cargas, mis ansiedades, mis angustias, mis afanes sobre ti, Señor, porque tú tienes cuidado de mí. No importa el nivel de tensión que esté viviendo, tú eres mi consuelo. Tú eres mi consolador, Padre eterno, Jesús, Espíritu de Dios. Tú eres quien está a mi lado y me ayuda en medio de mis circunstancias. Quiero alabar y bendecir tu nombre. Me glorío en ti y entono este canto para bendecir tu santo nombre.
Jesucristo, quien el poder del mal venció, mi esperanza ante el santo juez. El Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. En Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte redentor. El enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrán, mis pies por gracia sostendrán. Me cargan alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna, cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna, cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Nos gloriamos en el Señor y damos toda la gloria a nuestro gran Rey. Qué bueno es el Señor. Queremos animarnos. Esta semana tenemos actividades y queremos recordarnos alguna de ellas. Las damas mañana están conectadas desde las 8:30 para tener un tiempo especial. Hay tiempo de oración el miércoles a las 8:30, también de forma virtual. El tiempo de discipulado de las damas es virtual. El tiempo de estudio bíblico. Estamos iniciando el proceso de estudiar los 2 libros de Crónicas el viernes 8 de la noche.
Y el próximo sábado 22 estamos queriendo poner ese día como día de oración, ayuno y intercesión. Ese día estamos queriendo animar a aquellos que quieran ayunar, ya sea parcial o total, que saquen ese día para hacerlo. Y vamos a estar orando e intercediendo específicamente por la escuela bíblica de verano que se va a estar llevando a cabo en UTV. La escuela bíblica se va a estar llevando a cabo el 29, sábado 29 de enero, en la tarde, el 5, 12, 19 y 26 de febrero. Son 5 sábados que se va a tener un programa especial con los niños y jóvenes de la comunidad de UTV. Pero el sábado 22 queremos tener un día especial de oración por este evento. Estamos convocando y vamos a estar enviando publicidad durante la semana. Ese día vamos a estar orando en casa, en los horarios que usted determine. Vamos a estar orando por los niños y jóvenes que van a ir a este evento. Vamos a estar orando por los maestros que van a estar enseñando, por los hermanos que van a estar colaborando en el tiempo, para que el Señor haga provisión económica de lo que necesitamos para poder llevar a cabo esta actividad. El presupuesto para este evento en UTV, esta actividad de niños es de aproximadamente $300. Estamos orando para que el Señor siga haciendo provisión de lo que se necesita para el tiempo que queremos tener. Queremos impactar a estos niños y a su vez también si llega algún adulto, esos 5 domingos, último de enero y 4 del mes de febrero, queremos tener también un espacio para atender a adultos que puedan estar llegando a ese tiempo y compartirles el mensaje del Evangelio. Así que queremos dedicar el próximo sábado 22 a orar y a interceder por este evento de 5 sábados a partir del 29. Queremos unirnos para tener un tiempo de clamor. Estamos coordinando un tiempo de intercesión ese sábado 22 a las 8 de la noche por Zoom para poder orar e interceder por esto. Próximo domingo 23, hasta ahora el culto está programado presencialmente ¿cómo se llama? En Academia Cristiana Doulos en Betania a las 3 de la tarde. Hemos estado evaluando la situación, los casos pues de COVID y algunas circunstancias sanitarias pues han estado incrementándose esta semana. Hasta ahora la reunión presencial sigue en pie. Si hay algún cambio, si hay alguna circunstancia especial, le estaríamos comunicando en el transcurso de la semana a través del WhatsApp de la iglesia. Pero presencialmente estamos el próximo 23 de enero en Betania y vamos a estar celebrando la Cena del Señor este próximo domingo 23. Así que nos preparamos para el próximo fin de semana. Incorpórese al plan de lectura, descargue el programa, la aplicación de YouVersion en su celular y unámonos al plan de lectura 2022. Estamos leyendo todos el Antiguo Testamento en un año y queremos que usted pueda día a día estar teniendo un tiempo de meditación diaria en los textos de la Escritura. Estamos en el libro de Génesis. Le animamos para que se involucre, para que sea parte de lo que el Señor está haciendo día tras día a través de venir a su palabra. Así que queremos animarle y motivarle para que podamos tener un tiempo especial durante esta semana. Queremos tener nuestro cierre